Línea de argumentación, tenemos dos argumentos principales y el primero es que la hipótesis de Dios no tiene una comprobación científica y filosófica, es meramente una hipótesis. Y la segunda argumentación es que es una construcción meramente humana, una construcción humana que se ha dado para varios fines o propósitos. El primero de ellos es poder explicar aquello que los humanos no hemos podido comprender. El segundo es el de una necesidad psicológica. Y tercero, también Dios fue creado como un recurso que han tenido las personas que han ostentado el poder para poder dominar a los pueblos. No hay ninguna evidencia fáctica, empírica que podamos tener que quite toda duda de la existencia de ese Dios. Miremos solamente uno de los atributos que mencioné, el de que todo lo puede o la omnipotencia. Hagámonos una pregunta. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada, que ni siquiera Él la pudiese levantar? Si la respuesta fuese afirmativa, pues bien, la puede crear, pero no la podría levantar. Y si la respuesta fuese negativa, pues de entrada no la podría levantar. De esta manera vemos cómo la omnipotencia tiene una serie de contradicciones lógicas. Argumento cosmológico. El argumento cosmológico, que lo dijo Tomás de Aquino, bueno, anterior lo dijo Aristóteles, nos dice que, bueno, todas las cosas tienen una causa y esa causa otra. Si siguiéramos así, tendríamos una infinidad de causas. Tomás de Aquino lo que nos dice es, bueno, tiene que haber una causa primera, una causa de todo. Para Tomás de Aquino y los otros teístas, es Dios quien viene a ser esa causa primera. Hoy podemos decir, gracias a la astronomía, a la cosmología, a la física, de que sí, efectivamente hay una causa primera, pero esta causa primera no es una causa sobrenatural, es una causa natural. Y esta causa que ha encontrado la cosmología se llama el Big Bang. Hoy podemos decir con un gran porcentaje de certeza de que hace aproximadamente unos 15.000 millones de años, todo el universo empezó con el Big Bang. Y cuando se dio este Big Bang, apareció el tiempo, muy importante, el espacio, la energía y posteriormente la energía, la materia, ¿sí? Entonces ya la ciencia ha encontrado esa causa primera de Aristóteles o esa causa primera de Tomás de Aquino con el Big Bang. Y por lo tanto, la hipótesis de Dios no es necesaria. Para contrarrestar el primer argumento que nos da, podemos decir que sí existe científica y filosóficamente, en lo cual la NASA en los años 70 realizaba investigaciones de la posición del Sol, la Luna, los planetas y asteroides, para saber dónde se encontraría en los próximos 100 años, para poder mandar satélites al espacio y evitar colisiones futuras. Para esta investigación se usó una supercomputadora, la cual calculaba la trayectoria a través de los siglos y de repente esta se detiene reportando un error. Esta computadora fue mandada a la oficina de mantenimiento para que fuera revisada. Lo más sorprendente es que no presentaba ningún daño. Lo que se logró encontrar fue la falta de un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Los científicos no hallaron respuesta a esto, pero un hombre les muestra que en la Biblia se hablaba en el pasaje de Josué 10:8, el cual dice: y el Señor les dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. En esos años Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si se oscurecía, el enemigo los podría derrotar entonces. Josué le pide al Señor que detuviera el sol y así fue. Lo vemos en Josué 10:13 que dice: el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jasher y, en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movía de allí por casi un día entero. Se pudo verificar
en la computadora que ese era el día que faltaba y que faltaban otros 40 minutos, ya que el día descrito en la Biblia es de 23 horas con 20 minutos. En Segunda de Reyes 28 al 11 nos dice: Ezequías le había preguntado al profeta: ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a mi templo? Isaías le contestó: esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. La sombra ha avanzado 10 grados. ¿Podrá retroceder 10? Es fácil que la sombra se alargue 10 grados, replicó Ezequías, pero no se vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados en esa escala Acaz. En este pasaje vemos que Ezequías, quien está a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dice que no morirá. Ezequías no cree y le pide una señal. Le dice que avance o retroceda la sombra 10 grados. La sombra retrocedió 10 grados, los cuales equivalen a 40 minutos. Y como conclusión, vemos el día que faltaba en el universo. Como este descubrimiento de la ciencia, hay muchos de los cuales muestra que Dios sí existe. Por otro lado, existe una comprobación en la filosofía de parte de un argumento antropológico, utilizado por Descartes en su meditación metafísica. Dice la prueba: tenemos en nuestro pensamiento de forma clara y distinta la idea de Dios como ser perfecto e infinito, pero tal idea no puede proceder de un ser imperfecto y finito como es el hombre. Mi pensamiento no puede ser el origen de la idea de la infinitud. Solo Dios ha podido ponerla en mi mente. Por consiguiente, Dios existe. Aquí el error lógico salta de la matemática a la teología. La infinitud es un concepto que aparece en la aritmética, la geometría, el análisis matemático y la teología de conjuntos. Fuera de estos saberes carecemos de tal idea. Por esta razón, y muchas más, podemos ver que la filosofía muestra la existencia de Dios. Como segundo punto a tratar, para comprobar que no es una construcción meramente humana, podemos investigar a Jesucristo, un hombre que dividió la historia en dos, un hombre que nació de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. Pueden que digan que esto es imposible, pero vemos como hoy en día una mujer virgen puede tener hijos a través de la evolución de la ciencia. Entonces Dios no nos fuerza a creer en Él, aunque pudiera. En vez de esto, Él nos ha dado suficientes pruebas de su existencia para que nosotros voluntariamente creamos en Él. Las evidencias son la perfecta distancia entre el Sol y la Tierra, las únicas propiedades químicas del agua, el cerebro humano, el ADN, el enorme deseo de Dios de hacerse conocer a través de Jesucristo. Si necesitas saber más acerca de Jesús y razones para creer en Él, puedes ver que existen más de 500 hechos documentados de personas que lo vieron después de su resurrección. Entonces, en conclusión, podemos decir que Dios sí existe. Para responder la pregunta que hice, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que ni Él podría levantarla? Dios la puede crear y también la puede levantar, porque vemos en Lucas 1:37 que dice: porque para Dios no hay nada imposible. Dios envió a Jesucristo, su único Hijo, para salvarnos, que hizo cosas impresionantes como caminar sobre el agua, alimentar más de 500 personas con tan solo 2 panes y 2 peces, sanar enfermos, hacer que los ciegos vieran o que los sordos oyeran. Entonces vemos cómo Dios nos deja pruebas claras de su existencia. Por otro lado, vemos en Isaías 55:8 y 9 que nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor.
Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es claro en este pasaje cómo nuestros pensamientos no llegan a los de Dios, ya que Él es perfecto. Por eso mismo no podemos comprender muchas cosas o justificar que Él no existe, porque sus caminos no son los de nosotros, entonces Dios sí existe. Por otro lado, en cuanto a la teoría del Big Bang, se puede refutar con la misma ciencia, ya que científicos tales como Stephen Hawking, que admite que esta teoría ni siquiera trata de contestar la pregunta de dónde venimos tanto nosotros como el universo. Realmente esta teoría tiene sus lagunas o fallas, pues de una explosión no puede resultar un universo. Podemos ver que tan solo la fabricación de una silla necesita un diseñador y un creador. Entonces es imposible que en una explosión se haga una silla, y mucho menos un universo. Entonces vemos que esta teoría es falsa. No podemos asegurar que cuando Dios creó la luz o las montañas no hubo explosiones, pero podemos ver que toda la creación tiene un creador y un propósito. Dios creó la tierra y el universo a la perfección, ya que si la tierra se moviera un grado en la distancia hacia el sol se afectaría de gran manera, ya que podría llegar a una temperatura muy baja o, de todo lo contrario, una muy alta. Por eso vemos que el creador del universo y la tierra no puede ser simplemente una explosión, sino un creador perfecto que es Dios. Con todos estos argumentos podemos ver que Dios sí existe y permanece por los siglos.